Estamos en Sobre la Tierra y hoy vamos a hablar sobre ciencia bajo el agua. Vamos a combinar investigación, biodiversidad y buceo. Para eso nos visita Rocío Borrelli, ambientóloga de la FAUBA. Rocío nos va a contar sobre los bosques de macroalgas del canal Beagle, sobre la importancia de su conservación y sobre todo cómo es el trabajo a campo bajo esas aguas heladas. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un honorazo. Además, es un poco también agradecimiento y retribución, porque un poquito estoy ahí en base a unas notas que sacaron hace un tiempito de macroalgas y me llevó por ese camino esa nota casi. Felicitaciones, licenciado. Gracias, muchas gracias. Y me enteré hoy que te enteraste por alguna nota, nada, me parece algo hermoso enterarme de eso. Sí, qué bueno saber que hay personas del otro lado, ¿no? Y solamente bots y etcétera. Sí, Ruiz, gracias por decirlo. Bueno, me gustaría arrancar contando qué son los bosques de macroalgas. Vimos algunas fotos antes de entrar a la entrevista y dije, wow, qué difícil contar sobre esto porque es hermosísimo y bueno, vos sabrás contarnos mucho mejor. Es hermoso, son una locura para mí que, bueno, yo arranqué medio que tampoco conociéndolos y me metí y dije, qué flash esto, cómo puede ser que no los conozcamos tanto. Bueno, los bosques de macroalgas son ecosistemas marinos, submareales, que están compuestos por una o más especies de macroalgas pardas, que son del orden Orcrófitas, de la clase Orcrófita, de orden laminariales generalmente, y que de manera similar a los bosques terrestres generan como un estrato vertical donde tenemos unas macroalgas que conforman como un dosel, un estrato más como del orden arbustivo, también generalmente de este mismo orden de macroalgas pardas, y después puede haber también otras macroalgas de rojas o verdes. Hay macroalgas pardas, rojas y verdes, para quienes no sabían. Y bueno, son ecosistemas súper complejos que en esta estructura albergan un montón de biodiversidad, de peces, mamíferos marinos. Bueno, hay un montón de nombres que más biólogos lo van a saber mejor. Cosas en latín. Digamos. Cosas en latín. De muchas formas, muchos colores y muchas texturas. Que bueno, estos ecosistemas generalmente están en aguas templadas, en latitudes medias y altas, en aguas templadas y frías, alrededor del mundo. Conforman aproximadamente el 25% de las costas y un 43% de los ecosistemas marinos. Es un montón. Es un montón. ¿25? Ah, no, pensé que iba a decir el 5, que es algo poco común. No. Y hemos estado en costas de ese tipo de aguas y capaz no le dimos tanta bola. Bueno, de hecho, bosque de macroalgas, si no estás familiarizado, es medio difícil ver. Bueno, yo hoy volví a ver por este trabajo y es una cosa gigantesca que de hecho no... Quizá cuando estuvimos en los parques nacionales de Ushuaia se ven desde la costa. Sí, se ven. Creo que pueden ser esas. Sí, se ven como, bueno, las que ven seguramente son las macrocistis, que tienen un dosel flotante. Después les voy a hablar un poquito más de la estructura, así, pero ellas tienen unos aerocitos que hacen que floten en el agua, entonces conforman como esas estructuras que se ven flotando y generalmente son las que más se ven. Después hay otras que están más en el submarial, que son más difíciles. Pero resucede esto de que a veces la gente está en contacto y no tiene ni idea de que están esos bosques ahí abajo. ¿Vos los habías visto desde arriba antes de conocerlos de abajo o fue todo junto? Fue medio que todo junto. Los vi llegando desde el avión, en realidad. Excelente. Que se ven así como las líneas de las macrocistis por la... Bueno, y están acá en Argentina, están desde Chubut hasta Tierra del Fuego y hasta el continente antártico también. Perdóname, dijiste lo de los estratos, eso como, bueno, pasa en bosques terrestres, pero eso quiere decir que tiene, no sé, tenés como fauna también diferenciada por estratos, ¿o no? ¿Eso pasa? Que tenés, no sé, pececitos en algunos lugares que se ocultan en algunos lugares y no van a estar. Probablemente. Acá lo que sucede en realidad se les dice estratos más como la parte de la macroalga que conforma como el estrato arbóreo, el estrato, y después la comunidad que las habita probablemente tenga alguna diferenciación. Sí. La realidad es que acá en Argentina están re poquito estudiados. Hay muchos estudios tal vez más florísticos o taxonómicos, pero la ecología de estos bosques en Argentina están muy poquito estudiados. Juli es mi directora de tesis. Ajá. Yo los estoy estudiando como mi tesis de maestría en conservación de la biodiversidad. Perdón si me adelanté a las preguntas, pero y ella es como medio que la que estaba ahí actualmente más en estos bosques, junto con María Bagur, que es otra investigadora allá de Ushuaia. Les mandamos un saludo grande, que nos facilitaron tu contacto y que ya
me di cuenta que la gente que estudia macroalgas hay muy buena onda. Pará, es muy buena zarpado onda. eso. Muy buena onda. Y la comunidad de macroalgólogos, yo estuve en un encuentro de mapeadores de macroalgólogos y algólogas creo que en el 2022. Apenas había escuchado estos bosques y re manija me metí como... Y empezaban a hablar cada uno de sus experiencias, de dónde investigaban, en Chile, en Baja California, y todos como con una predisposición y una amorosidad con lo que contaban. No, porque a mí me pasó tal cosa, bueno, si querés yo voy a la campaña que viene a ayudarte, y todo a manijas, todos, hermosos, muy bueno, muy así. Y así eso es Juli, y así eso es María también. Qué bien pronunció macroalgólogo, qué difícil. Dejé toda la energía que tengo para hacerlo. No sé si existe. ¿Podemos hacer un poco más de lupa en el trabajo? Sí. O sea, dijiste que hay muchos ecosistemas marinos de Chubut hacia el sur, dijiste, ¿no? En estas latitudes. Pero vos estudiaste en Ushuaia. Sí, ¿Nos querés hacer una introducción más grande de esas zonas para los que no conocemos nada? claro. Del contexto general de Ushuaia, de los bosques. De lo que quieras, puntualmente del bosque de macroalgas, pero lo que quieras contar. Sí, bueno, acá en Ushuaia, en realidad a lo largo de la costa del Beagle, que es el canal que conecta el Océano Pacífico del Atlántico, que es como un valle glaciario, como con una topografía y una pendiente muy particular, con un estrato del mar como rocoso, que son estos ambientes que necesitan estas macroalgas para arraigarse, Claro. se encuentran a lo largo de toda esa costa y forman como un cinturón a lo largo de las costas. Específicamente acá en Tierra del Fuego tenemos las Macrocystis pirífera, que es como la vedette de las macroalgas casi que a nivel mundial, porque es como la que está más distribuida. Ajá. Y es una macroalga que puede llegar a medir desde los 10 hasta los 50 metros en algunas regiones. Son muy macro. ¿Estás exagerando con lo de 50 metros? No, Ah, no. Así dicen los papers, yo no llegué a ver una de 50, pero sí que en regiones, o sea, crecen y después quedan como flotando en la superficie con estos aerocitos, son las mismas que les mencionaba antes, y llegan a medir casi entre 40 y 50 los máximos. Y esas serían como en estos ecosistemas como el estrato arbóreo. Y después tenemos a las Lesonias flavicans, que son mi amor y mi punto de estudio, que son como serían como el estrato arbustivo de este bosque, son como más robustas, más chiquititas, crecen más cerca del sustrato, que aproximadamente tendrán unos 2 metros, 3. Igual son bastante altas. Sí. iba a preguntar, todas son macroalgas, ¿no? De todos los estratos que vas a... Ahí va. Sí. Y 2 metros, o sea, nos duplica casi en... No quiero hablar del tema. Claro, la gente del otro lado por ahí piensa que somos muy altos. Somos altos y facheros. Re, chicos. Sí. Díganles. Bueno, y después están dentro de ese ecosistema. A ver, hay zonas donde hay zonas de Lesonia como parte del Lesonia exclusivo. Después, como puede haber una zona más mixta de Lesonia y Macrocystis. Y acá les estoy hablando de profundidades de los 2 metros hasta los 4, y después desde los 4 hasta los 30 metros de profundidad. Wow. Las Macrocystis. El cachichullo le dicen allá. En general, cuando hablamos de bosques, solemos pensar rápido en biodiversidad. Acá hablamos un poquito sobre diferentes, insectos, crustáceos que están en diferentes estratos. ¿Nos puedes contar sobre la biodiversidad esa y algunos servicios ecosistémicos que brinde? Sí, claro. A ver, yo específicamente no estudié qué bichos o qué animales o plantas están, pero sí de las muestras que sacamos hay una variedad inmensa de distintos órdenes y distintas clases. Hay, yo desde mi experiencia de lo que bajé y también de los estudios que fui leyendo, estrellas de mar de lo que se les ocurran, están los pepinos de mar, que son como otras babosas de todos los colores, anfípodos y crustáceos chiquititos, millones también, los bivalvos como los mejillones o las cholgas, tenemos un cuento gracioso con las cholgas, y después mamíferos, lobitos de mares, ahí también en el canal Beagle están las ballenas jorobadas, que si bien no usan eso, pero sí son refugio para su alimento, ¿no? Ah, claro. Y después peces y he visto fotos de huevitos de calamares, como que tienen una interacción, una cadena trófica súper interesante. Vamos a tratar de poner los Instagrams o algunas fotos para,
que la gente se haga una idea de todo esto que estamos hablando, porque realmente es impresionante. Es sensacional. Creo que Ro igual me parece que es buena con las fotos, pero aparte es sensacional de por sí. Bosques, ¿no? Y en términos de servicios ecosistémicos, ¿podemos mencionar alguno? Sí, claro, bueno, estos, además de ser una gran fuente de biodiversidad, son súper importantes en la captación del carbono, tienen una alta productividad, crecen a tasas muy grandes. Todo el conjunto, ¿no? Porque tenemos las macroalgas del estrato más de las cachichullos, las que son más chiquititas, y después ahí adentro también crecen otras macroalgas, entonces en su conjunto es un ecosistema súper biodiverso. En zonas donde tal vez hay problemas de erosión costera, al crecer sobre las costas, estas generan como una protección contra la erosión. Claro. Bueno, están todo en el ciclado de nutrientes también. Tienen muchos servicios ecosistémicos. Las usan, son en muchos países son cosechadas para distintas industrias, para la farmacéutica, la alimenticia. Tienen un producto en sus paredes que se llama el alginato, que es muy usado, y bueno, nada, las reusan. Che, si son parte del 25% de áreas costeras, una cosa así dijiste, y son tan grandes y tienen tanto volumen, puede ser mucha comida, ¿no es cierto? Perdón por pensar en comida, medio tarde. Pero ¿son comestibles? ¿Esas que son comestibles son las más grandes también? En realidad, no sé si específicamente son comestibles las algas. Creo que sí, igual hay un montón de... No sé si estas especies que te estoy mencionando hay, pero también son refugio de recursos pesqueros, por ejemplo, de peces. Sí. Entonces tienen ahí como importancia en las relaciones también con las poblaciones que las utilizan, está como muy asociado. Claro, y una chiquita más, perdón, sí, ¿son sensibles a la contaminación, ponele, sí, de los mares? Sí, pensá que son especies que viven adentro de los cuerpos de agua y captan todos los nutrientes y también la contaminación puede ser porque se enturbia el agua, entonces hay una disminución, y como son productores primarios se altera también el crecimiento. Claro, si estás hablando de 30 o 40 metros para abajo, ya si se pone un poco turbia el agua, hay luz que no llega al fondo, para nada. Sí, esas tal vez tienen una plasticidad fenotípica bastante grosa, pero sí, por ejemplo, el estudio de Juli, de su doctorado, ella estudiaba un poco, bueno, la diferencia entre bosques más asociados a zonas urbanas comparado con bosques más fuera de la influencia urbana, específicamente con efluentes urbanos de la ciudad de Ushuaia. Y justamente lo que ella evaluaba era, bueno, cómo afectan estos factores, tanto porque se enturbiase el agua, perdón, Juli, si lo estoy explicando mal, pero no solo por contaminantes químicos, sino porque hay una turbidez que generan esos efluentes, y cómo afecta a la morfología de la planta en comparación con bosques no expuestos. Pero bueno, sí. Bien. ¿Y tu maestría, entonces, la que mencionaste, se vincula con la conservación de la biodiversidad? Sí. ¿Cuáles son las preguntas que te estás haciendo? Bueno, yo estoy estudiando, en este contexto es importante volver a mencionar que los bosques en Ushuaia están poco y nada explorados, no hay casi nada de información, a diferencia de en otras partes del mundo donde sí se los usa y sí se los tienen como más relación en esto con las pesquerías o por extracción directa, qué sé yo, en Ushuaia no, entonces hay como una relación más, no sé si fantasma es la palabra, pero está como más asociada al uso turístico, claro, qué sé yo, para quienes los conocen, porque tampoco es que no se conocen. Incluso en la zona chilena, Chile tiene a lo largo de todas sus costas estas macroalgas, y más en el centro y el norte las reexplotan y las reutilizan y tienen mucho más estudios, y en la zona sur, más subantárticos, tampoco tienen muchos. Entonces hay muy poco conocimiento, y dentro de Argentina es una de las regiones donde más conservados están estos bosques. Entonces decís, Ro, bueno, ¿para qué estás estudiando algo que Y bueno, justamente porque conservar significa conocer desde los procesos más micro que suceden en el ecosistema, o cómo responden estas preguntas que vos me decían, bueno, qué sucede con los contaminantes, conocer cómo se usan, también los antecedentes que ocurren en otros lados son como alertas a lo que podría llegar a ocurrir acá, entonces poner un ojo ahí y decir, che, bueno, si esto sucede, tendría que suceder así y así para no perderlos, como el desarrollo bien hecho, digamos. Bueno, y en ese marco, yo lo que estoy estudiando son
los procesos de facilitación de cascada de hábitat. Así como Sí. le vi las caras de pánico. Si tenés ganas de explicarnos qué es eso. Yo ya me imagino algunas cajas, algunas flechas, me remite a clase de ecología y noches sin dormir por estudiar. Pero por suerte tenemos a vos acá. Lo Paruelo. Saludo para Paruelo. Sí, a grandes rasgos, no quiero ser muy tediosa ni ponerme muy ñoña, pero es necesario un poco. Estas algas, además, tienen como dos aspectos muy importantes. Por un lado, son ingenieras ecosistémicas. Es decir, ellas son autogénicas en este caso. Mediante su estructura, por estar presentes, generan cambios estructurales en el ambiente y generan condiciones a través de esos cambios estructurales ambientales que permiten cambios abióticos y cambios bióticos. Entonces tenemos a las ingenierías ecosistémicas, pero además son formadoras de hábitat, que son especies que tienen, a través de mecanismos de ingeniería ecosistémica, y dominan estos ambientes y generan condiciones estables y condicionan las comunidades que las habitan. Las lesonias y las macrocistis, como estructura, facilitan el establecimiento de otras especies que también son formadoras de hábitat. Claro. O sea, como ejemplo se me ocurre, no sé, quizás frenan un poco la corriente y eso hace que alguna se pueda asentar, o no sé, quizás claramente saca un poco de luz, entonces hay ciertas Exacto. especies que van a estar abajo. Exacto. No sé, no se me ocurre otro. Sí, exacto. Esas son las condiciones que ellas producen, ellas generan con su estructura, generan estos cambios abióticos que vos mencionas. Y después eso puede traducirse en cambios bióticos. Pero además, no solo por generar los cambios abióticos, sino porque ellas mismas son sustrato. Es decir, que esté, claro, es loco el clic. Sí. Que esté esa planta es sustrato para que otra especie, también generadora de hábitat, porque esa misma planta tiene una estructura que la pueden habitar, entonces esto se le conoce como cascada de hábitat, que está la especie fundacional primaria, en este caso, mi caso de estudio es como los bosques de Lesonia, que se ha visto, porque acá repito, no hay estudios específicos, pero Juli y María y otros investigadores han visto con frecuencia que Valia, que es una especie de macroalga roja, es más chiquitita, no tiene estos tamaños que tienen las laminariales, se encuentra creciendo sobre los talos de Lesonia. Y yo lo que estoy midiendo es, a ver, ¿cuánto aumenta la biodiversidad estando o no estando Valia? Y entendiendo que a mayor complejidad estructural hay una mayor capacidad de microhábitats y una mayor vivienda para las distintas especies que las habitan. Vivienda o refugio o zona de oposición o millones de cosas. Es muy loca la estructura de estas macroalgas. ¿Hace cuánto estás estudiando la maestría? ¿En la maestría? Ay, muy poquito. Okay. Es reciente. Es muy reciente. Nos gusta porque ya te podemos poner en compromiso cuando tengas algún resultado para contar. Te gusta pedir volver, seguro. Con gustazo. Yo arranqué, de hecho ahora ya estoy como en la fase más de análisis de las muestras, y ya estoy viendo cositas que me van gustando, porque viste que a uno, al investigador le gustan los resultados significativos, y ya van dando cositas, así un poco de lo que esperábamos, otras cosas que me están sorprendiendo. Pero no sé si me puse muy técnica, sí. Estamos bien. Sí, estamos bien. Sí, me gustaría ya ir a la parte de trabajo a campo y estar abajo del agua, cómo registrar las cosas, cómo es esa experiencia, porque la verdad las fotos que vemos, uno está en la oficina y de repente ve gente investigando abajo del agua, buceando, y decís, en algo me equivoqué. Qué mal que hice las cosas, ¿sí? ¿Nos puedes dar una pizquita, una ventana a cómo es la vida de esa? No, pero que yo arranqué como ustedes, era así, y dije, no quiero ser más así. Es una locura estar ahí abajo. Y además es súper complejo porque Ushuaia, como les decía, tiene una forma de B, es un valle glaciario, entonces la topografía es como bastante empinada. Entonces, más allá, además de las condiciones de estar buceando abajo del agua con mucho frío, que eso implica tener un traje específico, que es el traje seco, que la idea es que no te pase absolutamente nada de agua. Las temperaturas pueden ser en verano entre 8 y 10 grados y en invierno entre 2 a 4 grados.
es muy, muy, muy frío. Duele, duele casi. A mí yo fui en una temperatura bastante más moderada, pero... Lo sé por Titanic, que nos ha enseñado mucho esa película. ¿Vos ya sabías bucear? No. Ok. No. Un poquito más de complejidad todavía. No. Yo soy una manija, así fuerte. Me metí en la maestría, en realidad un poco porque quería estudiar estos bosques. Fue como un pasito al revés. Y de hecho yo cuando me metí a estudiar esto, le hablé a Juli, y acá entran ustedes, porque había hecho buceo en Puerto Madryn en el 2023, nada que ver, me metí ahí como los buceos esos de que te hacen de... Ay. Tipo recreativo, Sí, turístico. sí, pero bautismo. Pero me metieron como a 12 metros, yo nunca había buceado nada, y me llevaron a un barco que estaba lleno y repleto de cosas, de moluscos, de miles de colores, y yo dije, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿Cómo no tenía conciencia de que teníamos eso en nuestros mares argentinos? Siendo ambientóloga, la parte de la facu, la parte marina un poco le falta. Bueno, ese fue como el primer indicio de, ok, esto me intriga, me gusta. Y después yo estaba como ayudante en la cátedra de acuática, y cada tanto nos llegaban unos mails de una tal Juli Kaminsky mandándonos información sobre algún tallercito de macroalgas y qué sé yo. Y la empecé a buscar, y ahí me apareció la nota de Juli que dio con ustedes, donde ella contaba sobre estos bosques, y yo dije, listo, yo quiero hacer esto. Yo quiero estudiar esto. Me metí a la maestría como diciendo, bueno... también porque yo en una decisión de vida de querer enfocarme más a la conservación, que es lo que estoy tratando de hacer, y ahí al toque me inscribo, y al toque les mando un mail a Juli como a nada, hola, soy Ro Borelli, ambientóloga de la Facu, sé que estudiaste los bosques, me gustaría, estoy haciendo mi tesis de maestría, si te copas, si te das, si quieres ser mi directora, como ya un montón de datos le estaba tirando. Y al toque me respondió como sí, sí, hablémoslo. Esto fue al principio de la maestría, pasaron como meses sin que nos volvamos a hablar, y yo en el medio me metí a hacer el curso de buceo. Fue como, listo, si lo tengo que hacer, la vida me llevará, pero por lo menos las herramientas las voy a tener para estar lista. Y el curso de buceo acá es en una pileta climatizada, Claro. Con traje de baño, ni siquiera con traje. Y como vos haces el curso y después te tenés que certificar, y eso es lo que te permite después ir a hacer los buceos a aguas abiertas, y la certificación la haces acá en Buenos Aires, en una cantera de pilar, con agua turbia de fitoplancton, sí, y sedimentación, que pones la mano a 20 centímetros y no te la ves, claro, con aguas calmas, como nada que ver. O sea, en esencia es para aprender a usar el equipo, ¿no es cierto? No tanto, bueno, no para reproducir las condiciones del agua, porque no tenía nada que ver con lo que hiciste después. Nada que ver. A nosotros nos pasó, bueno, en una ocasión con Santi hicimos un poco de buceo, y a mí me dio bastante vértigo. O sea, justo ahora que estamos conectando esto, lo del agua turbia o más clara, ver la claridad para abajo a mí me dio un poco de vértigo, la verdad. Sí. Santi, bueno, su mandada se metió entre cosas. Plural. Que lo hagamos no quiere decir que no tengamos miedo. Sí, es como ver de abajo, bueno. Es tremendo. ¿Cómo te fue en la primera inmersión, se dice? No sé, no conozco bien el vocabulario. Inmersión, está muy bien. Entiendo que hay una preparación infinita, ¿no? Como para llegar hasta el lugar, capaz acampar o, no sé, pensar qué va a hacer cada una mientras se mete abajo el agua. Bueno, en todo este contexto de yo no haberme metido, yo llegué un sábado y el domingo Juli ya me estaba metiendo al agua. Excelente. como para una inmersión, un poco para que yo me ayorne primero a estar metida en el mar. Esto no es campana. Esto no es campana, claro. Y sí, ellos tienen, bueno, yo me quedé en el CADIC, que es el Centro Austral de Investigación Científica de Ushuaia, de CONICET, que tienen unos alojamientos que están buenísimos. Perdón, redes varío, yo ahora vuelvo. Está perfecto esto, está muy bien. Y bueno, ellos allá tienen, a través de las líneas de investigación que están haciendo Juli, tienen armado un lugarcito, tiene un nombre específico que yo no me lo voy a acordar nunca, pero es un lugar donde guardan todos los equipos de buceo, tienen los trajes que todos los consiguieron con las líneas de financiamiento que hasta su momento venían teniendo, ahora ya no sabemos. Y tiene un proceso de preparar los equipos, agarrar el traje seco, tenés que ir allá. La realidad es que los bosques están en todos lados.
O sea, si querés ir a meterte al agua y ver un bosque, te podés meter en cualquier orilla del Beagle y están ahí. Excelente. Están muy al alcance de la mano. Bueno, la preparación del equipo es eso: agarras el traje seco, agarras el chaleco, los tanques, que con las antiparras y qué sé yo. Y bueno, al primer lugar que me llevó Juli, que yo creo que fue estratégico, porque si no después no sé si yo hubiese hecho era como bastante accesible, porque llegamos con el auto, nos vestimos y ahí sí tuvimos que caminar vos para bucear con traje seco, te da como una mayor flotabilidad, entonces tenés que ponerte peso, lastre. Que son como unas pesas que las enganchas a un cinturón y te las pones en la cintura. El lastre que llevábamos era de 12 kilos, 14. Tremendo. Es un montón. Sí, un ¿no? montón. Afuera del agua. Sí. Adentro del agua no tanto. Entonces la primera vez que me llevó fue como un bosquecito bastante tranquilo, como para acomodarme al bosque. Y caminamos una pendiente. Yo ya estaba como, che, Juli, es un montón caminar esto con todo el equipo puesto. Encima nos habíamos puesto el equipo, ya la mochila, ya el tanque puesto, y caminamos como por la arena con todo eso puesto. Era muy gracioso. Yo estaba chocha, igual re manija. O sea, ya llegás medio chivando, ponele. Sí. Sí. Igual hacen frío. Ah, claro. Afuera del agua, adentro del agua, hace frío, hace frío. Y meterme por primera vez ahí abajo fue como, wow. Sí había visto como ustedes, como muchas fotos, muchos videos, pero es realmente grande. Es realmente inmenso. Es realmente estar abajo de un bosque, abajo del agua. Claro. Como también como con una sensación de la corriente ahí que hoy viene, y yo fui con esa experiencia. Primero estaba como muy experimentando yo también mi buceo en el mar, confiando en que Juli confiaba en mí, entonces como yo estaba confiada, ¿entendés? Como estoy recapacitada, que igual sí lo estaba, no es que era riesgoso, mamá, no te asustes. Pero sí, algo que me pasó fue como de repente empezamos era como más de reconocimiento acá. Entonces me empezó a mostrar, bueno, estos son los cachichullos, y después me llevó como más al bosquecito de Lesoña, y nos metíamos por el medio de los talos de macroalgas, que son como si fuesen el tallo el tronco del árbol, pero es un talo de las macroalgas. Y decía, che, loco, yo me voy a quedar enganchada acá. ¿Cómo salgo de acá abajo? ¿Cómo le hago seña para que sepa que estoy gritando? Sin seña. Claro. Pero no, fue un microsegundo de pánico y después absoluta disfrute y descubrimiento de todas las cositas. Las macroalgas se agarran al sustrato a través de los grampones, que son como unas estructuras parecidas a las raíces, pero que no tienen función de raíces, que son como una red como súper robusta, y ahí está lleno, en esos huequitos, esto que le decía, la complejidad estructural de las macroalgas, está lleno de cosas metiditas en cada uno de los agujeros. Y claro, o sea, te puedes pasar horas y horas mirando ahí todo lo que hay, cómo interactúan, a dónde están, cómo se meten. Había uno, de repente, un pepino comiendo que tiene abre como unas, perdón, hago mucho gesto muy tano, estoy en la radio. Está abriendo los brazos. Gracias. Y como que se va metiendo la comida con los bracitos. No, claro, y yo alucinada. Increíble. Decís que no cumplen la función de raíces porque, claro, los nutrientes los toman tipo del agua. Claro. ¿No? Ahí va. Todo O sea, las mantienen agarradas al sustrato nada más. Exacto. Son Claro. como más función de agarre. Sí, para contar, mientras te dejo tomar agua también, por eso te pregunto. Ponele, para registrar todo esto, ¿llevaste equipo celular? ¿Qué hiciste? Porque hablamos del equipo para protegerte del frío y no morir de hipotermia, pero eso lo fuiste registrando. Eso lo fuimos. ¿Lo filmaron? Sí, eso lo fuimos registrando. Eso también es muy loco. En realidad, dentro de mi tesis, hicimos como 2 campañas, una en la que yo no participé, todavía no estaba enterada de toda esta maravilla, que fue en el 2022 y en el 2023, que estaban Juli y María y otros investigadores, que ya lo que fueron y extrajeron talos de Lesoña con balia. Y eso sí tienen como bolsitas específicas para que guardar todos esos talos, o sea, esos fragmentos, y que no se le vayan los macroinvertebrados que estudiamos, y las macroalgas. Y después hay unas planillas, que esto me voló la cabeza,
que tienen unas hojas especiales y que vos anotás abajo del agua. No puede ser. Te juro. Yo pensé que en un momento dije, ¿qué te llevas? ¿Lápiz y papel? Como chiste, pero... No. Te llevas lápiz y papel. ¿Es así? Ah. Te llevas lápiz y papel. Es una lámina muy especializada para abajo del agua. Y bueno, la parte que hicimos ahora en marzo, cuando fui, fue registrar un poco, bueno, esto que les contaba, como no se conoce mucho, bueno, cuál es la frecuencia real de balia adentro de los bosques de Lesoña, como para ver, decir, bueno, en cuántos hacemos un transecto, que es como una línea abajo del agua, a 2-4 metros, con una cinta métrica, la estiramos a lo largo del bosque, y en esa cinta métrica vas midiendo todos los individuos, y vas diciendo, bueno, este individuo tiene balia, este no tiene balia, este lo tiene a tanto porcentaje, esto no. Y todo eso lo vas anotando abajo del agua. Perdón, o sea, es lo que se hace a campo cuando haces reconocimiento de especies en ecología, Exacto. pero eso abajo del agua. Exacto. Sin poder hablarte, sin poder decir... es tipo todos gestos. Claro. ¿Cuánto tiempo puedes estar ahí abajo? ¿Con el frío o capaz por el oxígeno? Bueno, en realidad te condiciona mucho el tanque y vos cómo vas respirando y la relajación y todo. Entonces eso te va a depender un poco de eso. Nosotras, el día que hicimos la campaña, estuvimos 3 horas abajo del agua. No puede ser. Es un montón. No, unas manijas. O sea, yo soy manija, Julia manija... ¿Cómo haces para anotar María, los dedos? ¿Para anotar algo con abajo del agua? ¿Paran ininterrumpidamente? Sí, ¿No? nos metimos... Es que paren. Esto no se lo... Esos tubos. Nosotros estuvimos 10 minutos. Nos dieron la versión para Nos turistas. dieron la versión para turistas. Nos dieron pequeños, quizás. No, bueno, sí. Igual subíamos cada tanto y bajábamos, que estábamos las 3 horas abajo, pero sí las 3 horas adentro del agua, sí, en la mayoría haciendo transectos, y en un momento la idea era hacer transectos de 10 metros, y había tal cantidad, era tan denso el bosque que dijimos, bueno, no, lo cortamos y lo hacemos de 5 porque si no vamos a estar mucho más tiempo. Así que sí, estuvimos 3 horas, salimos todas con la cara hinchada, con la trompa hinchada, era como mucho frío, pero abajo la verdad es que yo también estaba como seguía maravillándome de lo que seguía viendo, o sea, tenía como, mi cabeza estaba dividida, bueno, entre la investigación de tenemos que tomar estos datos, y después la otra era una niña que estaba descubriendo el bosque de macroalgas y maravillándose con todo eso que había abajo. Así que sí, estuvimos 3 horas, y ahí llegamos a bajar después también a los 10 metros, para ver otras cosas que tenía que ver María, porque también se aprovecha, ¿no? Una vez que llegaste al sitio con todo el equipo, que te pusiste todo, también aprovechás, y si tenés tenés que medir algo más, vas y lo haces. Y además no es tan fácil llegar, porque es montaña, chicos. O sea, no solo tenés que no llegás en auto a la playa, hay playas que sí, pero en el sitio donde nosotros hicimos el muestreo, se llamaba Elisa Escarpados. Y para llegar teníamos que bajar la montaña en una pendiente, muy pendiente, no voy a mentir, pero eran como 200 metros con 50, no sé si es mucho, no tengo ni idea, pero era muy pendiente. Y con todo eso no llegabas con el auto. O sea, a todo eso le tenías que sumar el tanque de buceo, te juro. Triatlón, estaba pensando yo. Es verdad, sí, mucho mejor, me gusta más triatlón. Claro, porque son muchas cosas. Sí. La pesa de los 12 y después salir de ahí, volver a subir todo. Yo no sé cómo hacía Juli. Bueno, ellos en el CADIC tienen equipos específicos. Tienen barcos donde pueden acercar, generalmente esos muestreos lo hacen con barcos. Yo no lo pude hacer en barco porque no estaba como dentro del marco de la investigación y no tenía como la habilitación. Fue como una tesis muy a pulmón en ese sentido. Fue como también por fuera de ninguna institución. Yo fui como de manija. Recién dijiste que cuando estaban abajo aprovechaba Juli para medir otras cosas y bla. ¿Eso es porque hay otros grupos que investigan otras cosas? ¿O te coparía investigar otras cosas? Imagino que estás pensando en eso también cuando estás ahí abajo. Che, me gustaría estudiar, no sé, estos moluscos, no sé, en vez de hablar de algas. ¿Qué otra cosa te gustaría? Sí, hay un montón de cosas para hacer. Está, bueno, Juli Kaminsky está en CADIC, está haciendo ahora su postdoc, también con el cachichullo y investigando ahí.
siguiendo un poco la línea. Y después está María Baur, que también tiene, no trabaja específicamente con las macroalgas, pero sí trabaja con, creo que por ejemplo tenía una becaria que veía erizos y otras fauna asociada, pero no hay mucho más. Sí hay, una de las campañas que hicieron Juli con María, que lo hicieron con Mariano, que a ese lo pueden seguir si quieren ver fotos muy lindas abajo del agua. Se llama Argentina Submarina, en el Instagram de él, que tiene unas fotos tremendas. Que bueno, ellos hicieron una campaña a las Islas Becacias, y lo que hicieron fue como a través de la fotografía fueron como mirando un poco la composición de esa comunidad de los bosques, desde los bosques hasta lo que estaba en el sustrato. Entonces es re interesante. Hay un paper que sacaron hace poquito, y también esto como otras alternativas de investigar, no solo extrayendo cosas, sino como la posibilidad de investigar a través de imágenes. Con todo esto de la IA hay un procesamiento enorme de capacidad de fotos que puede sacar un montón de datos, que está bueno. Y después allá también ellas estuvieron en una campaña, en Chile, esto de las comunidades de macroalgólogas, que es súper generosa, las convocaron también, y se juntaron con investigadores de Chile. Creo que en conjunto con Rewilding hicieron también una investigación súper grosa en los fiordos chilenos, que también están estos bosques. Y bueno, ellos también creo que en el CADIC trabajan mucho con la Armada y con Prefectura, hay muchas colaboraciones. Y yo líneas de investigación me encantaría todas. O sea, hay mucho por descubrir, hay muy poco que se conoce. Por fuera quizás de las líneas de investigación, vi también que hay una conexión fuerte con el arte y ve que hay muestras de macroalgas, o los herbarios que vi son muy, muy hermosos. Sí. Entiendo que vos tenés un espacio de difusión de tu tesis, una bitácora virtual. ¿Querés contarnos eso? Si no, solo nos quedamos con Argentina Submarina. Sí, es verdad que hay algo muy asociado al arte. Primero voy con eso y después al arte y los bosques. De hecho, creo que hay como mucha difusión de eso, de muchas acuarelas o cianotipias que se hacen. Allá en Ushuaia me entero de todas esas cosas, que es donde más... Juli, de hecho, también está impulsando como hay un lugar de también es como la forma de acercar estos bosques a gente que tal vez no está tan en conocimiento. Incluso mucha gente que vive ahí en Ushuaia, pasa acá y pasa en otras partes del mundo. Di una charla en México donde también me pasó algo similar, de que no conocían, no conocen, estando viviendo ahí, no conocen estos ecosistemas. Entonces son como distintas como propuestas para acercar estos bosques al conocimiento de la gente, y que se los apropie. De hecho, a nosotros a mí me entró por la vista esto. Sí. Perdón, ¿ustedes están hablando de arte porque hacen tipo tinciones con algas también? ¿O simplemente arte en referencia a los ecosistemas? No soy experto, pero sí sé que hay una muestra ahora en Capital, por ejemplo, vinculada a macroalgas, que después vamos a tratar de facilitarles la información. Tengo miedo de decir cualquier cosa, así que por las dudas me quebro. No, creo que sí, y de hecho Juli, no sé si tenía muestras en su momento cuando nos estábamos volviendo, ya estaba armando algo. Si Juli está por ahí, puede... pero sí, no sé si se hace tinturas con las macroalgas, pero ella hace mucho cianotipia, y allá todos tienen como... como cada uno es ecléctico y va mezclando las partes de su vida y va haciendo como un cóctel y va saliendo lo que sucede en el medio. ¿Y vos quisiste hacerlo con tu bitácora virtual? La bitácora virtual salió como impulso como de tres cosas, como que por un lado, dentro de la maestría de la maestría de conservación de la biodiversidad, había uno de los cursos que daban sobre comunicación de la ciencia, que tenía como propuesta y como problemática esto de decir, ¿cómo hacemos para comunicar ciencia para quienes no están dentro de un lenguaje científico y quienes no tienen acceso? Y cómo es nuestro rol como investigadores o desde las posiciones que tengamos, como para que esa información sea accesible. Y dentro de ese encuadre hicimos como un proyecto específico de un producto de investigación. Y ahí yo saqué, sin tener todavía idea de lo que iba a hacer, la idea de inmersa algas, que es lo que después terminé haciendo. Y escribí y lo dije, me lo imaginé como una
un Instagram donde vaya publicando tanto la parte científica comunicada desde lo más cercano, como también de decir, che, bueno, los investigadores somos personas comunes también, que le pasa la vida y que se frustra en el medio, que de repente se encuentra con que tiene que bajar la montaña con un montón de cosas en la espalda. O sea, no solo es el paper, sino como que todo lo que le sucede al lado, un momento de compartir también con las otras personas en los grupos de investigación, que es otra parte que está buenísima. Bueno, nada, surgió como más ahí. Y por otro lado, cuando salió todo lo del streaming del CONICET y que pegó tanto, dije, che, bueno, hay un interés en conocer. Bueno. No me voy a comparar ni loca con eso, o sea, no, lejos. Y también me pasaba que cuando les comentaba a mi familia o a mis amigos, voy a hacer esto, me decían, ¿qué vas a hacer qué? ¿Y cómo se vas a hacer eso? ¿Y cómo? Entonces fue como una forma fácil de reunir a toda la gente, ir mostrándoles el proceso. Pero sí tiene como esta intención de acercar un poco cómo es el proceso de hacer una tesis, qué es el proceso de investigar. Esa era la idea inicial, después creo que terminó no siendo tan así. Y sí hay algo bueno, yo en cada posteo que hago pongo como al final pasen, miren y pregunten, como también como para invitar a que quienes miren y le interese se puedan hacer las preguntas. Digo, científicos medio que, más allá de la carrera que yo tuve la afortunada posibilidad de estudiar en una universidad tan grosa como la nuestra, que entre paréntesis aguante la licenciatura en ciencias ambientales, que es hermosa y súper compleja y súper completa. Hay gente que tal vez no está tan a mano de eso y nada, como para abrir a quienes quieran y se interesen. Bien, vamos a tratar de dejarles el link del Instagram y la bitácora virtual. @inmersaalgas. Excelente. Inmersa.algas, ¿no? ¿Es? Sí, inmersa.algas. Excelente. Bueno, con Inmersa.algas y con todo lo que contaste de que te mandaste allá, me parece que eso es una bastante demandada. Pero aparte tenés otros proyectos, me parece, que tenemos entre manos. ¿No querés contar qué otra cosa haces? ¿Hay tiempo para esto? Y tenemos hasta 3 minutos tenemos. Sí. Sí, somos con mi hermano, con mi ¿Querés mamá. describir lo que yo estoy mostrando? El licenciado tiene en sus manos un frasco de miel que se ve altamente apetitosa. Realmente que sí. De color crema, porque es una miel que ya pasó por un proceso de cristalización y se ha tornado con una contextura más cremosa, ideal para untarla con las tostadas a la mañana y en el mate con té. No, bueno, el proyecto lo tenemos con mi hermano y con mi mamá y con mi hermana. ¿El proyecto es Libé, se llama? Sí, Libé Miel. Y bueno, arrancó en pandemia. Teníamos un espacio en un campo de mi abuela donde es 1 hectárea, serán unas 10 hectáreas donde nunca jamás se hizo producción de nada, ni ganadera, ni agrícola. Entonces estaba como con mucha flora y veíamos que en esa zona había mucha llegada de abejas. Y fue como, bueno, che, y si investigamos, estábamos con ganas y teníamos cerca la manija ante todo, sí, chicos, claro. ya les dije. Viene de familia esto, me parece, Sí, ¿no? sí, total. En mi voz lo delata por otro lado. Eso da para otro programa entero. Eso da para otro programa entero. Aguante Río. No, perdón. Perdón. En Sobre la Tierra no somos de River. No, perdón. Una de las cosas que me llama la atención de la miel es que dice multifloral. Yo la verdad que descubrí hace relativamente poco, que según las flores que visitan las abejas, tiene un gusto distinto a la miel. ¿Vos ya lo sabías? ¿Cómo fue el...? Bueno, también fue como aprendiendo en el proceso. Nosotros primero tuvimos la idea, pusimos las colmenas y después fuimos aprendiendo. Sí, cada una de las flores, lo que le da el gusto y el color a las mieles, y cada zona tiene sus flores y cada miel dentro de las regiones argentinas es súper distinta. De hecho, tenés mieles súper oscuras de monte chaqueño que tienen un color tremendo y sí dependen de las flores que ellas van a pecorear. Sí. ¿Ushuaia y abejas, viste? Vi abejas en Ushuaia, no vi proyectos de apicultura. Tal vez puede ser una buena idea como Ojo, para... estamos alimentando a la manija. Tenemos miedo. Sí, tengo miedo de sembrar un... Perdón si ya lo dijiste. ¿De qué zona es? De San Antonio de Arico, Excelente. la región pampeana. Y bueno, nosotros trabajamos dentro de lo que es el marco de la apicultura natural regenerativa. No somos todavía porque tienen un montón de pasos y
específicos, pero bueno, la idea es trabajar con los procesos naturales de las abejas dentro de sus ciclos de vida, y no usamos ningún tipo de químico ni nada, no le decimos orgánica porque el contexto es agrícola, entonces no puede ser orgánica, pero... Miel pura agroecológica multifloral, dice. ¿Se puede conseguir? Sí, claro. El contacto directo conmigo. Tengo un Instagram, pero yo manejo yo abro redes y soy malísima con las redes. Es muy difícil, es un laburo aparte. Es un laburo aparte, sí, de verdad que sí. Pero bueno, un montón de datos. ¿A dónde pueden escribir entonces? Para Libé, Sí. Libé Miel. Ajá. Pero bueno, nada, creo que volviendo un poco a las algas, creo que el mensaje que me gustaría dejar es que quienes se interesen y quienes egresados o estudiantes o quienes tengan ganas de seguir estudiando, investigando y no saben por dónde, está súper accesible. Bueno, por lo menos desde mi experiencia de venir de la nada y hacer la tesis por fuera de ninguna, no me asocié a ninguna cátedra ni a ninguna línea de investigación. Personas que te reciben con los brazos abiertos. Totalmente. Juli, gracias eternas. A María y a Martín Aguiar también, que lo tengo de codirector, conocido de la Facu. Y bueno, la importancia de que estos bosques se vean y se estudien. Y son hermosos, véanlos, si no les interesa la conservación, vayan, hagan el favor de ir y mirarlos, porque de verdad que son muy flasheros. Bueno, Rocío, fue un placer, la verdad la pasamos increíble. Te esperamos en otro momento cuando tengas algunos resultados para saber cómo te fue ahí abajo y acá arriba también. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes ambos.